Buenas noches a todos, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla, mi presentación y denme oportunidad de ver lo que estamos proyectando. Perfecto. Ya está. Listo. Pues iniciamos nuestra webinar. Gracias a todos por estar con nosotros. Bienvenidos. Muchísimas gracias a los que se están conectando y a quienes nos ven también en Facebook. Y después se va a subir esta misma transmisión, esta misma webinar se sube a YouTube. Bienvenidos a todos. El día de hoy, 10 de abril, vamos a estar con la webinar Construyendo Puentes, Educación STEM y Simulaciones FED para una sociedad más equitativa con la doctora Olivia Hernández Cruz. Esta serie de webinar es un espacio donde los docentes de ciencias y matemáticas pueden intercambiar actividades, métodos y vivencias al utilizar las simulaciones FED en sus aulas. Esta webinar está a cargo de May, Alex y una servidora, Arely García. Te estamos esperando. Si quieres mandarnos tu presentación o alguna actividad que te haya funcionado dentro de tu aula, mándanos un correo a fed-mediowebinar@gmail.com para que puedas participar con nosotros y me dará mucho gusto agendar tu webinar y a platicar contigo. Te invitamos también a visitar nuestro site en donde encontrarás nuestras webinars anteriores, las próximas que vamos a presentar, así como los cursos. Y si deseas enviar tus actividades utilizando las simulaciones FED, también encontrarás una liga que te va a llevar para que entregues tus actividades y sean revisadas y entregadas en nuestro sitio web. Síguenos también en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, X y en YouTube y también en Facebook. Únete a ellas. La webinar Enseñando con FED es una iniciativa de FED Global que busca mejorar la calidad de la educación global en matemáticas y ciencias, aumentando el acceso y el impacto de las simulaciones en todo el mundo. La forma de participar en nuestra webinar es escribiendo tu pregunta a nuestro participante, nuestro ponente. Al final le vamos a hacer llegar las preguntas. Si estás en Facebook, también vamos a estar al pendiente para que las preguntas que tienes se las hagamos llegar. Vamos a presentar a la doctora Olivia Hernández Cruz. Ella es egresada en Química de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Completó su maestría y doctorado en Ciencias en la Universidad Autónoma de México, con distinciones notables, incluyendo el reconocimiento de su tesis doctoral por la Sociedad Polimérica de México. Posee experiencia postdoctoral en instituciones como el Centro de Investigaciones en Óptica en León y en el National Heart and Lung Institute en Londres. Actualmente trabaja como profesora de tiempo parcial en la Universidad de las Américas en Puebla y como investigadora en el Centro de Pruebas Analíticas No Destructivas de la Benemérita Universidad de Puebla en México. Es reconocida como FED Fellow de la cohorte 20 del 2023 por la Universidad de Colorado Boulder y como Lab Exchange Teacher Ambassador por Harvard University. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha obtenido diversos premios y distinciones tanto a nivel nacional como internacional. Ha supervisado tesis de licenciatura que han sido destacadas. También se incluye la participación exitosa de sus estudiantes en eventos como Expociencias Internacional 2024. Bienvenida, Olivia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para ti, ¿qué beneficios tenemos a los docentes al utilizar las simulaciones FED? Muchas gracias primero por la invitación y por permitirme compartir esta tarde con ustedes. Y bueno, de los beneficios que tenemos en la simulación, no me quiero adelantar tanto porque es un poco de lo que voy a hablar en mi charla el día de hoy, pero principalmente es que podemos tener recursos que pueden ser muy estimulantes para nuestros estudiantes para poder comprender algunos conceptos de química. Por ejemplo, mi área de química, pero también física, en matemáticas, en biología, en general en las áreas STEM,
que muchas veces es muy difícil comprenderlo solamente dando conceptos de teoría. Entonces, eso es lo fundamental para mí, que los estudiantes puedan sentirse motivados a aprender y que sea mucho más fácil conceptualizar algo o un conocimiento que solamente hacerlo de manera tradicional. Muchísimas gracias. Pues bien, vamos a iniciar nuestra webinar Enseñando con FED, construyendo puentes, educación STEM y simuladores FED para una sociedad más equitativa con la doctora Olivia Hernández Cruz. Bienvenida y muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Permítanme compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi presentación? Sí, ya la estamos viendo. Excelente. Perfecto. Entonces, bueno, ya mencionaron el título de la charla. Quise poner este título Construyendo Puentes, porque efectivamente las simulaciones y la educación STEM nos pueden ayudar a construir una sociedad mucho más equitativa. A continuación voy a mostrarles un poco a qué me refiero con estos conceptos. Pero primero regresemos un poco qué es el concepto de educación, ¿no? Entonces, pues en su mayoría somos docentes los que estamos conectados en este webinar, pero ¿cómo podemos definir este concepto? Entonces, hay una definición que a mí me gusta mucho, que, que viene del equipo de Contreras en el 2021, y nos dice que es un proceso formativo donde un individuo aprende a partir del conocimiento de otros, construyendo una identidad que permite su integración en sociedad. ¿Y esto qué hace referencia? Bueno, tenemos la idea de que muchas veces nada más la educación es la que estamos nosotros teniendo en el aula, o a veces se dice es la educación que se da en la familia, pero en realidad el individuo se educa a través de diversos actores, ¿no? Por eso es que podemos dividir la educación en educación formal, educación no formal o educación informal. En cuanto a la educación formal, pues tenemos a nuestras instituciones, a nuestras escuelas, y que puede ser una estructura bastante rígida, donde tiene una currícula que tiene un plan bastante estructurado, donde hay una función principal del docente, que es guiar al estudiante para que pueda alcanzar los objetivos de aprendizaje. Tenemos también la educación no formal, que en este caso pues es una educación mucho más flexible y podemos adquirirla a través de cursos, talleres, capacitaciones, y no necesariamente tiene que ser a través de alguna institución educativa o gubernamental. Y tenemos la educación informal, que se puede plantear en cualquier escenario y que podemos adquirirla también, por ejemplo, a visitas a bibliotecas, a museos, visitar sitios web. ¿Por qué menciono esto? Al final de la charla les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo las simulaciones FED han impactado en estos tipos de educaciones, tanto en el aula como en escenarios no formales, para que ustedes puedan pues tener una idea de cuál es el impacto de FED a nivel global. La educación también tiene algunos beneficios y funciones sociales, ¿no? No nada más es, a veces se piensa que nada más para obtener un mejor trabajo, ¿no? Sin embargo, también nos ayuda, si bien nos ayuda a adquirir habilidades para tener un mejor desempeño en ciertas áreas laborales, también nos ayuda a desarrollar ciertas funciones sociales. Por ejemplo, en el caso de la habilidad de resolución de problemas, la parte de autosuficiencia, empoderamiento y construcción de carácter, ¿no? Últimamente, en los últimos 2 o 3 años, hemos hablado del empoderamiento de las mujeres, del empoderamiento de los niños. En sí, tratar de apropiarnos de este conocimiento y que nosotros podamos aplicarlos a la resolución de problemas reales. También lo que nos permite es tener una promoción de la equidad entre las personas. Y esto voy a mostrarles un poco más adelante a qué hago referencia en cuanto a los niveles educativos. También proporciona una estabilidad y seguridad financiera en muchos de los casos cuando se llega a tener alguna carrera que es relacionada a algún área STEM. En muchos países se puede tener un mejor ingreso per cápita. También pues, nos ayuda a contribuir al crecimiento económico nacional. Y esto tiene que ver porque sociedades más educadas generalmente responden mejor a problemas nacionales, desde, por ejemplo, problemas de cuidados de agua, problemas de
por ejemplo, esta parte de desechos sólidos, ¿no? Que es un problema actualmente en algunas urbes, que se desecha gran cantidad de sólidos, que lo que se conoce como basura. Entonces, también nos puede ayudar a tener una mejor conciencia y en general, ¿no? También se sabe que las personas que están bien educadas son mucho más responsables en sus saberes y en su sociedad, ¿no? Entonces, es ahí la importancia de esto. Pero ¿cuáles han sido los avances globales en educación? Voy a mostrarles aquí en esta diapositiva los avances globales en educación básica. Empezamos la gráfica desde 1870, donde prácticamente pues todo el mundo, pues más o menos el máximo era en Norteamérica, donde el 60% de la población ya alcanzaba la educación básica. Sin embargo, al paso de los tiempos, hemos visto que se van igualando estas brechas entre los países, es decir, casi la mayor parte de los países, su población menor de 15 años al menos tiene nivel primario y en el nivel Latinoamérica alcanzan ya el nivel secundario. Y esto es importante porque anteriormente no era posible, ¿no? Gracias a estos programas nacionales que se han tenido para impulsar en diversos países la educación básica, ya sea desde infraestructura de becas o la accesibilidad a escuelas, ha permitido que se vayan pues haciendo estas brechas entre las naciones mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, pues se estima que para el 2030, pues la mayor parte de la población a nivel mundial alcance al menos la educación básica, que es algo que se está buscando. Sin embargo, pues aquí hay otros factores que nosotros tenemos que considerar, ¿no? También, ¿qué es lo que nos ha permitido que a nivel global se pueda dar estos avances en educación? Pues también lo que se puede invertir en gasto público, ¿no? Desafortunadamente, pues todo proyecto requiere recursos económicos para podernos nosotros movilizarnos o para darle infraestructura tanto a nuestros docentes como también construir escuelas. Y bueno, se ha visto que los países que se conocen que tienen como más avance, por ejemplo, lo que puede ser Japón, que lo pueden encontrar a mano derecha, Japón, Alemania, Estados Unidos, han invertido grandes cantidades de dinero en temas de educación. Sin embargo, en países como Latinoamérica, que estamos más en el centro, se ha invertido, pero no tanto como nosotros nos gustaría. Y esto, bueno, tiene que ver con muchas cosas que bueno, no vienen a este webinar, pero es mucho más complejo de lo que nosotros esperamos, ¿no? Pero comparado con otros países que son mucho más rezagados, tanto en términos de salud como en términos educativos, bueno, Latinoamérica está más o menos en la media a nivel internacional. Entonces, bueno, esto también se refleja en los puntajes que nosotros estamos teniendo en las pruebas de evaluación. Más adelante voy a hablar como las pruebas como PISA, ¿no? Donde se evalúan ciertas habilidades y conocimientos de los estudiantes. Se ha visto que entre más gasto público se ejerce en temas de educación, los puntajes que se obtienen en estas pruebas son mucho más altos. Entonces, ahí, bueno, es también un tema a discutir porque muchos investigadores también dicen, bueno, hay que considerar que también los contextos socioeconómicos de cada región, no se puede hacer un estándar a nivel global. Sin embargo, aquí hay un dato interesante con respecto a China, ¿no? Por ejemplo, muchos países decían, bueno, es que estas pruebas se basan en lo que tiene Estados Unidos o lo que tiene Canadá y que, bueno, su educación era mucho más avanzada, lo decían en algunos casos, ¿no? Sin embargo, en el caso de China es impresionante, porque en 1950 sus puntajes eran prácticamente los mismos que tenemos en Latinoamérica. Sin embargo, en poco más de 50 años han logrado rebasar a todo el mundo en esos puntajes de esas pruebas. Y eso tiene que ver con el gasto público que han hecho hacia temas de educación, ¿no? Principalmente en áreas STEM, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Y bueno, ya veíamos esa gráfica y decimos, se está reduciendo esa brecha en educación básica. Casi todos los países esperan lograr para el 2030 que toda su población tenga al menos nivel primario y secundario, pero realmente esta es una educación de calidad, que es la pregunta que se está haciendo pues todo mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos medir la calidad de esta educación? A nivel general, podemos
hay varias pruebas, pero hay dos fundamentales que se aplican, que una que probablemente ustedes la conocen, que es la prueba PISA, que es el Programa para Evaluación Internacional de Estudiantes, y en este lo que se escoge es a estudiantes de alrededor de 15 años y se evalúan 3 habilidades, que es la comprensión lectora, la matemáticas y de ciencia. Y se escoge una muestra promedio entre 4.500 y 30.000 estudiantes por país, ¿no? No evalúa contenidos específicos, sino más bien evalúa habilidades y destrezas. Eso es lo que hace esa prueba. Y también está la otra, que es la RESAT, que es la prueba regional estandarizada del logro académico, y esta se aplica nada más en África, América Latina y el Caribe. Es decir, está contextualizada a países en vías de desarrollo. Y la prueba, a diferencia de la prueba PISA, que es estándar a nivel internacional, en esta prueba regional sí puede variar algunas preguntas por regiones. Y en esta también se evalúa lectura, escritura, matemáticas y ciencia. Y en algunos casos, dependiendo del diseño de la prueba en el país, también se puede hacer muy específico en ciertos conceptos. Entonces, vamos a quedarnos ahora con la prueba PISA porque les voy a mostrar unos gráficos interesantes. Entonces, aquí lo que les quiero mostrar en esta gráfica es cómo son los puntajes en comprensión lectora, matemáticas y ciencia. Entonces, en comprensión lectora en Latinoamérica, que es lo que les estoy mostrando en la mayor parte del gráfico que les muestro y es en las barritas azules, pues más o menos nos estamos defendiendo en América. En Estados Unidos y Canadá y China tienen los más altos puntajes, sin embargo, estamos por abajo de la media, estamos teniendo menos de los 500 puntos que se esperaría que tuviéramos en comprensión lectora. Aquí en Latinoamérica, en comprensión lectora, pues quien nos saca la cabeza y nos defiende, pues es Chile, ¿no? Tiene una muy buena cultura y muy buenos resultados. Ahora, si nos vamos en la parte de matemáticas, bueno, los resultados son cada vez puntaje más corto, dependiendo de cada país. Y bueno, comparado con China, que ya está a la cabeza desde hace un muy buen rato, bueno, pues América todavía se sigue quedando bastante, pues no digamos corto, pero sí dentro de la media, ¿no? Y cuando vamos a parte de ciencias, bueno, aquí el resultado cada vez se acorta más, ¿no? Entonces, eso es algo que pues preocupa a nivel global porque también la prueba PISA va cambiando, ¿no? En el 2022 se le dio un enfoque más hacia las matemáticas y las nuevas pruebas, que la siguiente examen va a ser en el 2025, se va a hacer hincapié en lenguas extranjeras y en habilidades digitales, ¿no? Y entonces surge la preocupación, si de por sí se dice que tenemos un retraso tanto en habilidades matemáticas como en ciencia, ahora con estos nuevos conceptos de, bueno, habilidades que se requieren de lenguas extranjeras y habilidades digitales, pues no sabemos muy bien a dónde vamos a ir a parar, ¿no? Entonces, es algo que también pues está causando mucho ruido no solo en escuelas, sino también a nivel gubernamental, porque bueno, pues son indicadores también de cómo va a funcionar el país en un futuro. Y si a esto le sumamos también que tuvimos un impacto global por los cierres de COVID, entonces aquí le estoy mostrando un mapa para el 13 de abril del 2020, es decir, en 3 días más de esta fecha, ¿no? Todas las escuelas a nivel global estaban cerradas, ¿no? Bueno, en su mayoría, solamente el azul que vemos aquí en ese país no se logró, no se cerraron, pero todas a nivel global estaban completamente cerradas. Para el 12 de abril del 2021 abrían algunas escuelas parcialmente, todo lo que está en rojo se mantenían las escuelas cerradas, eso incluye varios países de Latinoamérica. Para el 1 de septiembre del 2021 habría una apertura parcial de algunos colegios a nivel global, ¿no? Otros permanecían cerrados, como en el caso de África permaneció un poco más de 2 años muchos colegios cerrados. Perdón, en el caso de África sí se abrieron algunos, pero en Latinoamérica algunos colegios se abrían por temporadas, ¿no? Entonces, dependiendo de las recomendaciones que hacía el gobierno. Pero en el caso ya del 2022, en muchos países en Latinoamérica, pues ya se hizo la apertura de colegios, pero países como México, como teníamos unas altas y bajas de COVID en muchas regiones del país, se mantuvieron incluso cerradas las escuelas hasta el 2022. Y esto pues también impacta a ninguno de nosotros como docentes,
me refiero que usualmente trabajábamos con la pizarra, pues nos prepararon para hacer un trabajo online, ¿no? Fuimos aprendiendo hacia la marcha y eso también, yo imagino que la mayoría de ustedes también les sucedió eso, y entonces eso también hizo que desarrolláramos ciertas habilidades, pero en un principio también hizo que tuviéramos varias deficiencias y que eso a futuro también se va a ver reflejado en las pruebas que nosotros vamos a hacer a nuestros estudiantes. Incluso actualmente ahora, practicando con algunos colegas, hemos visto pues algunas desde formas de aprendizaje de los estudiantes que se quedaron del COVID, hasta también, por ejemplo, retraimiento social o la forma que interactúan con otros compañeros es completamente diferente a previo a la pandemia, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que estudiar todavía alrededor de esto. Y bien, ahora quisiera hablarles un poquito de la educación STEM. Seguramente algunos ya están familiarizados con este concepto, pero STEM viene del acrónimo Science, Technology, Engineering, Mathematics, por sus siglas en inglés, y nace en los 80 con Sigmund Paper, que empieza a desarrollar o crear, implementar metodologías para que los estudiantes puedan aprender conceptos relacionados a ingeniería y al desarrollo de tecnología. Y ya para 1990 ya se tiene ya una política un poquito más establecida en lo que es en Estados Unidos, ya, pero no se llamaba STEM, sino se llamaba SMET. Para el 2000 ya se rearreglan las siglas y ya se conoce como el nombre de STEM, ¿no? Para el 2011 pues surge otro concepto que es STEAM, por la A, que incluye artes. Y bueno, de ahí ha habido varias variantes, ¿no? STEM con comita, STEM con otro. Ahora me voy a referir STEM así como yo la conocí, como relacionada con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y lo que busca hacer es una interconexión de diferentes disciplinas, ¿no? Busca tratar de dar respuesta a varias preguntas, pero utilizando el método científico. Y sobre todo desarrollar habilidades de pensamiento crítico y también que sea un pensamiento ordenado, que eso es algo que nos puede dar la ciencia cuando nosotros aplicamos el conocimiento científico. Y también nosotros que podamos dejar o promover que esta educación no solamente se queda en las aulas, sino que pueda ser aplicado en la vida real para la resolución de problemas de la vida cotidiana. ¿Por qué es importante la educación STEM? Bueno, ya hablábamos de las pruebas que decíamos, bueno, estas pruebas analizan, por ejemplo, la PISA, la parte de lectura, conocimiento matemático y conocimiento de ciencia, porque a nivel global, estudios económicos han mostrado que países que tienen mejores rendimientos en estas pruebas tienen mejores ingresos per cápita. ¿Y esto a qué? Porque muchos de esos jóvenes se dedican a algún área de la ingeniería o a algún área de la matemática o algún área científica, o simple y sencillamente logran trasladar esos conocimientos que aprendieron en la escuela para aplicarlos en cualquiera de sus profesiones, pero utilizando este ordenamiento crítico. Y si nosotros nos vamos en la gráfica, por ejemplo, países como Singapur, que ha invertido muchísimo en términos de educación y que es de los países que tiene mejor puntaje en estas pruebas, nosotros vemos que sus habitantes pueden tener mejores ingresos. En el caso de China, por ejemplo, que a pesar de que tiene excelentes puntajes y que ya desde hace muchos años ha rebasado otras naciones, es una sociedad bastante compleja. Al ser un territorio bastante grande, bueno, pues hay regiones donde todavía hay bastante pobreza y hay otras regiones, al igual que muchos países en Latinoamérica, que se concentran empresas o ciudades y que ahí también pues, tienen los niveles de riqueza. Entonces, es una sociedad bastante heterogénea. Ahí vale la pena estudiarlo como caso aparte, pero países mucho más pequeños como Francia, Emiratos Árabes, que tienen bastantes puntaje alto en estas pruebas, pues también vemos que sus habitantes tienen mejores ingresos. Latinoamérica también muchos países se encuentran como en la media, entre los 450, 420 puntos, y pues sus ingresos no son tan malos comparados con otros países, pero podrían ser mejores, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere apostar cuando nosotros hablamos de este tipo de educación.
yo no creo que la educación STEM sea la salvación de todas las naciones, pero sí creo que una sociedad educada puede hacer que se haga una transformación social que poco a poco nos pueda conducir a un mejor país y que también nuestros habitantes tengan mejores ingresos al tratar de resolver sus problemas internos, ¿no? Entonces, eso es una de las, por eso es que soy promotora de este tipo de educación, aparte porque soy científica, pero por eso hago hincapié esto. Vamos a hacer un zoom a lo que corresponde en Latinoamérica. Aquí a la cabeza en estas pruebas, pues están Estados Unidos y Canadá. México, Chile, Argentina, Brasil se encuentran en el centro también, sus ingresos no son tan altos, pero se mantienen en la media comparado con otros países, pero ya países un poquito más pequeños como República Dominicana, como Honduras, que sí sus puntajes son un poquito más bajos comparados con el resto de Latinoamérica, también en muchas ocasiones se ve reflejado en los ingresos per cápita de su población, ¿no? Entonces aquí hay muchas cosas también que discutir. Esto es desde un punto de vista en términos educativos, pero bueno, hay otros actores gubernamentales o sociales que también se tienen que tomar en cuenta para ver el impacto que tiene estos a nivel educativo y en nuestros infantes. Y bueno, les mencionaba que pues esto es mucho más complejo, pero vamos a hablar en términos de educación, qué se ve afectado para que nosotros podamos tener, que nuestros estudiantes tengan estos puntajes. Bueno, uno, pues la movilidad y segregación residencial. Sabemos que, por ejemplo, en urbes que pueden contar con mucha más infraestructura, ya sea desde conexiones a internet, desde espacios aislados donde puedan concentrarse estudiantes, pues puede ser que sea mucho más fácil que puedan acceder a ciertas tecnologías o ciertos recursos educativos comparados con zonas rurales, ¿no? En zonas rurales en muchas ocasiones que incluso no tenemos conexión eléctrica estable o que no hay conexión de red, entre muchas otras carencias que se puedan tener, bueno, ahí tiene un impacto directo en estos rendimientos no solo de estas pruebas, sino en general de cómo se absorbe y cómo se transmite y cómo se aplica el conocimiento. También tiene mucho que ver las influencias familiares. Se ha visto que si tenemos familias que son mucho más motivantes a decir a sus hijos tienes que estudiar porque a futuro te va a dar ciertos beneficios y que además se involucran en temas de educación, por ejemplo, en apoyar en las tareas, a lo mejor no están todo el tiempo con los hijos, pero sí tener un seguimiento mucho más consecutivo de cómo van avanzando o estar pendientes de qué es lo que les puede estar afectando para su rendimiento. Bueno, también se ha visto que pues, los estudiantes es mucho más fácil que ellos puedan obtener no solo buenas notas, sino también puedan absorber mejor el conocimiento. En algunos casos, por ejemplo, también que puedan tener problemas familiares, tanto económicos o de violencia, definitivamente van a repercutir en el rendimiento académico de los estudiantes. También otra cosa que son los factores individuales, ¿no? Todos somos diferentes, todos aprendemos de manera diferente y todos tenemos intereses diferentes, ¿no? Entonces, a lo mejor las formas de evaluación también tienen que ir cambiando porque a lo mejor va a haber estudiantes que les llame más la atención una área con respecto a otra, pero eso no significa que tenga que dejar de aprender alguna parte, que por muchos años se ha dicho, ¿no? Pues el estudiante, pues a él se le dificultan las matemáticas, pero se le facilita la música. Entonces, guiémoslo todo hacia la música, ¿no? Pero en algún punto, supongamos que es exitoso en el área de la música y entonces a lo mejor tiene que hacer algo relacionado a números por el impacto que tiene con su auditorio, sus ingresos, etcétera. Bueno, todo eso necesita también adquirir habilidades que se los da la matemática o también la observación de ciertos fenómenos o para la toma de decisiones, ¿no? De qué es bueno para mi salud, qué no. Bueno, eso viene dado también como parte de la educación STEM. Y también por factores contextuales, ¿qué ofrece mi entorno? ¿No? Y esto viene dado no solamente por la familia, no solamente por la escuela, sino a nivel sociedad, ¿no? Y también gubernamental. Todo eso va a influir en ese rendimiento de nuestros estudiantes.
Ahora, aunado a esto, y ahora les voy a decir por qué lo estoy relacionando con los simuladores. Muchos de los entornos que nosotros estamos trabajando no están provistos de las tecnologías como tienen otros países de primer mundo, ¿no? Entonces, en muchos países de primer mundo se tiene prácticamente un laboratorio dentro del aula de clase y es muy fácil que nosotros podamos estar interactuando y si surge una duda en el momento que estamos explicando un concepto, bueno, vamos al laboratorio o hacemos un experimento muy sencillo para dar a entender a nuestros estudiantes qué es lo que está sucediendo y es muy fácil captar la atención. Sin embargo, en muchos países como los nuestros en Latinoamérica no contamos con esa infraestructura. Entonces, lo que podemos hacer uso es de algunos simuladores. ¿Cuáles son las ventajas de usar simuladores en áreas de educación STEM? Bueno, uno, que se pueden recrear experimentos complejos en ambientes mucho más seguros, ¿no? También lo que nosotros nos va a permitir es manipular variables y observar resultados en tiempo real y que el estudiante pueda repetir N veces el mismo experimento si es necesario. Que muchas veces cuando la gente que trabajamos en el laboratorio, que enseñamos en laboratorios, cuando sucede algo, si no se está uno atento, se pasa eso y el estudiante nunca se dio cuenta que ahí hubo un cambio de coloración o no sé, algo, el carrito se movió más rápido, etcétera, ¿no? Entonces, a través del uso de simuladores podemos repetir varias veces ese experimento hasta darnos cuenta del fenómeno que a lo mejor de manera física o de manera presencial no lo pudiéramos ver de primera mano. Y entonces, esto tiene un efecto en los estudiantes porque aumenta la motivación y el compromiso de los estudiantes al ser como una especie tipo juego. Eh, los estudiantes también son competitivos con ellos mismos y con sus compañeros y se sienten más comprometidos. A lo mejor no son conscientes algunos de ellos que va relacionado con su aprendizaje, pero sí con las ganas de querer ganar, ¿no? Y que después nosotros, si somos buenos guías, podemos conducirlos a que tenga o atrape el conocimiento que nosotros queremos que tenga, ¿no? También aligera la carga mental de los estudiantes y mejora la comprensión de conceptos científicos. ¿Cuántos de nosotros como docentes hemos escuchado a los estudiantes que dicen es que la ciencia, la matemática, la física, la química, yo no soy bueno porque nunca la entendí, ¿no? Yo nada más veía numeritos en el pizarrón y nunca la entendí, ¿no? Sin embargo, cuando lo hacemos a través de este tipo de actividades, a través de juegos, el estudiante a veces ni se da cuenta que está aprendiendo, ¿no? Ya hasta después dice, era lo que viene el simulador, ¿no? Entonces es una forma que nosotros tenemos para aligerar esa carga mental y que sean, pues se sientan motivados. También ayuda a la comprensión profunda e intuitiva de los conceptos. Una vez que ellos empiezan a entender que sí están apropiándose de ese conocimiento, ellos mismos empiezan a desarrollar su propio concepto, ¿no? Y depende de nosotros cómo los vayamos guiando para que ese concepto sea el adecuado. También, pues, promueve que se haga una resolución de problemas y con la toma de decisiones, ¿no? Como es un ambiente seguro, pues no hay problemas si, por ejemplo, si en un simulador algo explota, no pasa nada, nos puede causar risa y regresan a las condiciones iniciales y pueden volver a probar qué es lo que está sucediendo en el simulador, ¿no? Y entonces eso también permite desarrollar habilidades para la vida real, que es la parte de resolución de problemas y toma de decisiones, ¿no? ¿Qué sucede si yo hago esto? Pues explota, ¿no? ¿Qué sucede si yo cambio esto? No, pues se sigue el cochecito, ¿no? Entonces, es algo que nosotros muchas veces no lo vemos de manera directa, pero que a futuro nos va a permitir a nosotros desarrollar esas habilidades en los estudiantes. Y esto pues tiene que ver con el aprendizaje activo, ¿no? La mayor parte a nivel global, la educación se da a través de un método de enseñanza tradicional, donde el docente pues es la máxima autoridad y el único experto que va a dictar la clase. Los estudiantes en su mayoría son receptores de la información. Hay una currícula que está muy centrado, ¿no?, en algunos temas. Eso sí es muy difícil de quitar porque cada país tiene que cumplir con los estándares internacionales y que se vean esos temas a nivel global.
Pero también hay limitaciones en la individualidad y la creatividad, ¿no? O sea, a veces nada más al ser receptor, aunque nos imaginemos otras cosas, pero como nos están dictando en la pizarra que hacia ese camino tiene que ser, bueno, pues nos sesgamos, ¿no? También los estudiantes tienden a absorber y memorizar y repiten la información para sus exámenes, no se la apropian, solamente lo estudian para pasar ese examen. ¿Y qué pasa cuando hacemos un aprendizaje activo? Bueno, en este caso, el docente más que autoridad se convierte en un guía y un orientador, ¿no? Y también los estudiantes empiezan a construir su propio conocimiento. Se va a fomentar la exploración y el pensamiento crítico, que ya se los mencionaba con anterioridad. Y también pues se va a fortalecer y se le va a dar confianza al estudiante para que pueda empezar a poner en práctica esos conceptos, ¿no? A través del simulador, si uno habla sobre algún tema en específico, dicen, puede ser esto lo que estoy pensando, lo prueban en el simulador, dice, así es, o a lo mejor lo estoy conceptualizando mal y empieza a construir él solo su conocimiento. Fortalece las habilidades de resolución de problemas y prepara a los estudiantes para desafíos reales cuando se tenga que aplicar. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Ay, discúlpenme, aquí no se ve una imagen. Permítanme, déjenme ver si lo podemos ver acá. ¿Cómo elijo un simulador? No nada más es, no sé por qué no se logra ver. Permítanme. No sé por qué no lo logramos ver, pero bueno, les voy a explicar un poco. ¿Cómo elijo un simulador? No todos los simuladores son aptos para ser presentados en una clase. Primero tengo que ver mi presupuesto y la infraestructura. A lo mejor yo tengo muchos deseos de implementar algo, pero si mi institución o yo no cuento con los recursos, por ejemplo, una computadora o la computadora que tengo no es suficiente para almacenar la información o para trabajar en el simulador, no me va a servir porque voy a tener constantes fallas técnicas y eso va a distraer a los estudiantes y no voy a lograr el objetivo que yo estoy buscando. También se debe considerar el ambiente en la clase. En este sentido, bueno, nosotros como docentes tratemos de generar un sentido de comunidad dentro del aula para que sea mucho más fácil que los estudiantes se sientan en confianza de poder interactuar con esto, ¿no? Y también que tengan la confianza de que si se equivocan, como es, pues no pasa nada, ¿no? Y además es un simulador, es un ambiente seguro, entonces no va a pasar nada. También la elección del simulador es muy importante porque tenemos que considerar si se ajusta al nivel de habilidad y conocimiento de mi estudiante. Porque muchas veces pasa que a lo mejor yo no considero esto y pongo un simulador que pueda ser que se puedan requerir de conocimientos un poquito más avanzados del tema que yo estoy viendo y eso puede hacer que mi estudiante al momento de interactuar con el simulador se sienta frustrado y decir, no lo entiendo. Y con eso cuando en el momento en que mi estudiante dice no le entiendo o ya no quiero porque se siente frustrado, ya es muy difícil volver a enganchar al estudiante y que se comprometa a construir su propio conocimiento, ¿no? Esa es una de las cosas que se tiene que considerar. La otra es si este simulador me permite que mi estudiante pueda desarrollar habilidades para resolver problemas cada vez más complejos, es decir, que pueda partir de lo simple a lo complejo. Si el simulador no me permite hacer esto, bueno, entonces es probable que no me sea tan útil para mí en términos o para lograr el objetivo pedagógico que yo estoy buscando. También debemos buscar que el diseño del simulador sea el adecuado, porque si tiene muchas animaciones o elementos que puedan distraer a mi estudiante, el estudiante va a empezar a interactuar con todo. Por ejemplo, hay simuladores que tienen demasiadas ventanas y que el estudiante se empieza a sentir abrumado, ¿no? Y dice, tiene como 20 opciones, no sé, cuando solamente a lo mejor necesito ocupar 4 para lo que yo voy a estar utilizando. Entonces ahí también tenemos que considerar si el diseño de ese simulador es el adecuado para mí.
También debemos considerar el estilo de aprendizaje de cada uno de mis estudiantes. Yo sé que es complejo porque pues, a veces en Latinoamérica tenemos grupos muy grandes de estudiantes, pero a mayor de lo posible, nosotros creo que somos bastante receptivos y sabemos que quiénes aprenden de una manera, quiénes de otra. Entonces, tratar de buscar un simulador que a manera de consenso pueda adaptarse a la mayor parte de mi grupo. Y la otra que es muy importante, el tiempo de uso. Yo sé que la mayor parte de nosotros en la currícula en Latinoamérica tenemos determinados números de horas para ver ciertos temas. Sin embargo, a veces vale la pena invertir más tiempo, sobre todo cuando son conceptos difíciles. Estudios han demostrado que si el estudiante interactúa por lo menos 60 minutos, de 45 a 60 minutos con un simulador, es un tiempo efectivo, donde realmente el estudiante puede estar aprendiendo. Si se aplica menos de ese tiempo, es muy probable que el estudiante no capte la idea principal de lo que nosotros estamos buscando. ¿Por qué? Porque fue demasiado rápido. Y en algunos casos, bueno, nos preguntamos qué pasa si nos pasamos de ese tiempo, ¿no? Bueno, no es mucho, depende de cómo lo guiemos como docente, pero mínimo los estudios han demostrado que tiene que ser entre 45 y 60 minutos como mínimo que el estudiante tiene que interactuar con un simulador para que realmente sea efectivo en términos de educación. Voy a regresar a la presentación. Y bueno, aquí les muestro algunos simuladores de disciplinas STEM, algunos de ellos ya ustedes lo conocen, pero aquí lo impactante de esto es que en muchas áreas de educación STEM destacan los simuladores FED, perdón, ¿no? Y entonces, tanto en la física como la química, con la ingeniería y con las matemáticas, siempre hay un simulador FED que a nosotros nos puede salvar en nuestra clase. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de lo? Ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero tenemos más de 160 simuladores que pueden ser flexibles, que tienen tecnología HTML5, que se puede adaptar a computadoras, tabletas, celulares inteligentes, incluso celulares no tan sofisticados, pueden descargarse y usarse sin internet. Se tienen más de 120 idiomas, bueno, las traducciones de actividades, incluso de algunos simuladores. Tiene funciones inclusivas como audio, entradas alternativas, descripciones interactivas, ¿no? Y sobre todo que son gratuitas. Entonces, esta parte cuando les mencionaba de cómo elegir un simulador para mi clase, bueno, pues esta parte a lo mejor si no cuento con demasiada infraestructura, pues un simulador FED puede ser una muy buena opción. ¿Por qué? Porque es gratuito, además lo puedo encontrar en mi idioma, lo puedo adaptar a mi contexto, lo pueden usar en distintos dispositivos y bueno, eso es una de las grandes ventajas que tienen los simuladores FED en términos de educación STEM. Y bueno, ¿cuál ha sido el avance que han tenido los simuladores FED? Previo a pandemia, no se conocían tanto, pese a que a su fundador desde el 2001 empezó con este proyecto. Previo a pandemia no se conocían tanto como lo fueron después de la pandemia. Y esto tiene que ver, repito, como a todo mundo nos fuimos a la enseñanza remota y muchas veces pues no teníamos los recursos y como fue de manera inmediata, bueno, pues todos andábamos buscando qué utilizamos para que mi estudiante pueda aprender, ¿no? Y ahí fue cuando muchos de nosotros conocimos las simulaciones FET, ¿no? Y entonces si nosotros nos fijamos en el gráfico que está a la izquierda, pues podemos ver que a partir del 2020 tenemos un boom en las simulaciones, alcanzando cerca de los 200 millones de descargas, ¿no? O de trabajo en línea, y en el 2021, que continuamos con la pandemia, fue como su máximo, 2022, 2023, incluso ahora en 2024, sí hay una gran demanda de estos simuladores, porque muchos de nosotros los descubrimos en la pandemia y ya no los quisimos dejar, ¿no? Vimos la gran utilidad que tiene y de ahí, pues yo me declaro fan también de los simuladores FED, ¿no? Y bueno, también en el mapa yo les muestro la cantidad de gente que está utilizando en términos representativos simuladores FED, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, lo que es
aquí no marca Estados Unidos, pero Estados Unidos es el gran consumidor de los simuladores FET, pero Canadá, México, Brasil, Argentina y muchas regiones de Latinoamérica son grandes consumidores FET, y también en otras regiones del mundo. Entonces, pues eso también pues es muy motivante, porque de alguna manera estamos conectados con otros docentes a nivel global. Y es a través de las simulaciones. Y entonces, previo al 2021, que bueno, ya se conocían los simuladores FED, pero gracias a el apoyo de la Fundación GIDAN, en 2021 nace FED Global, ¿no? Y entonces, si de por sí ya había una red de traductores que se encargaba de hacer algunos trabajos de traducción de algunos simuladores, con el apoyo de esta fundación, bueno, ya se empieza a expandir esta red de traductores, y ya no solamente se hace simulaciones o sitio web, sino también se hacen las traducciones de documentos, de videos, de algunas actividades didácticas. Empieza ya más fuerte tratar de adaptar estos simuladores a distintos contextos sociales, ¿no? Incluso se han adaptado simulaciones específicas a ciertos países, ¿no? Tratar de contextualizarlos a personajes u objetos que son característicos de algunas regiones, que eso ayuda a que el estudiante también se sienta mucho más enganchado con su aprendizaje, porque se siente representado en esa simulación de alguna manera. También pues permitió hacer más hincapié en la difusión y promoción, tanto de conferencias, talleres o algunos otros eventos educativos a nivel internacional, la colaboración con organizaciones educativas y gubernamentales. Se hizo mucho más énfasis en la capacitación de educadores, ¿no? A través de tutoriales en línea, como los cursos en Coursera, como los webinars que estamos viendo aquí, también a través de materiales didácticos y secciones de capacitación, tanto presencial como virtual, y también se empieza con las colaboraciones internacionales, ¿no? Entonces, colaboraciones con expertos, pedagogos a nivel internacional que ayuden también al diseño de estas simulaciones. También, por ejemplo, algunos de ustedes seguramente conocen o han sido llamados para probar algunas simulaciones y dar retroalimentación de cómo podría mejorarse el diseño de esas simulaciones. Bueno, eso también es parte de la iniciativa FED Global. También pues ha permitido incorporar algunas actividades de las simulaciones en libros o cuadernos de trabajo, ya sea a nivel nacional en algunos casos o a nivel institucional, dependiendo de la región, y también ha permitido hacer alianzas con algunos gobiernos o instituciones educativas para poder formar docentes, ¿no? Docentes que sepan utilizar los simuladores FED. Porque como ya les mencionaba con anterioridad, no solamente es poner el simulador, ¿no? Sino que hay que considerar varias cosas, entre ellos el tiempo que invertimos, la estrategia didáctica que estamos buscando, si hay que contextualizarlo algún contexto en particular, alguna situación en particular, perdón, en el que podamos sacar mayor provecho pedagógico, bueno, pues también tener las herramientas de poder hacer esto. Ahora, pues me gustaría mencionarles algunas historias de éxito, ¿no? De cómo se han implementado la educación STEM y que viene muy relacionado con los simuladores FED. Este es el caso de Anel Cruz, que la semana pasada tuvo su webinar, y que ella es de la cohorte 2022 de FED Fellow, de la cohorte 2022 de México, y ella trabaja en una iniciativa que a mí me parece de manera muy particular, extraordinaria, y ese en el semáforo se aprende, ¿no? Y ella está trabajando con simuladores FED para trabajar con niños y inmigrantes, ¿no? Que están en situaciones muy vulnerables. Y aquí podemos ver una imagen de cómo pues los niños están trabajando con una tableta con una simulación, ¿no? Y entonces prueban en el simulador qué es lo que está pasando, y al mismo tiempo están viendo con los globos qué pasa, ¿no? Están jugando y están aprendiendo, ¿no? Y es un contexto que es bastante que no es una educación formal. Por eso al inicio empezaba con que teníamos la educación informal, la educación formal, la educación no formal, y no se da un contexto formal, no tenemos una infraestructura aquí. Sin embargo, ANEL maravillosamente ha aplicado esto
en ese contexto, ¿no? Los niños son muy receptivos. Y en la otra imagen tenemos a una mamá que está en un centro comunitario y que está aprendiendo matemáticas, ¿no? O también utilizando ese simulador. Y bueno, aquí les puse el link si quieren revisar en la iniciativa que está trabajando en él, bueno, que en el semáforo se aprende, y lo cual personalmente a mí me parece como maravillosa, ¿no? En la presentación de un escenario no formal, de cómo se están aplicando estos simuladores. También el otro caso es de Graciela, ¿no? Entonces, ahí, pues ella está trabajando con niños en Perú, ¿no? Y les está enseñando ciencia. Entonces, a mí me parece como muy impresionante, sobre todo yo, que soy profesor universitario, que a veces pienso que nada más los experimentos se pueden hacer dentro del laboratorio y en un contexto mucho más urbanizado, que es donde yo me desarrollo. Sin embargo, pues ella lo está aplicando a nivel básico, no a nivel primaria, y vemos por las imágenes que los niños están completamente absortos en tratar de explicar los fenómenos que están observando, ¿no? Y entonces eso a mí me parece maravilloso, ¿no? Desafortunadamente yo no tuve esa educación a nivel primario, pero me llena como de mucha motivación y también de mucha alegría de saber que hay profesores comprometidos en Latinoamérica por hacer un cambio y una transformación, ¿no? Y eso lo podemos hacer a través desde educación básica, ¿no? Y este es uno de los ejemplos. Hay más adelante se los voy a mostrar directamente de la página. Y aquí es otra historia de éxito, pero en este caso es de Kenia, de Samuel Okot, que es FED Fellow 2023 de la región de Kenia. Y en este caso, FED colabora también con la Fundación Mastercard, y lo que hicieron ellos fue un taller para docentes relacionados a matemáticas, ¿no? Entonces voy a ponerles el video para que ustedes puedan observar un poco del trabajo que hizo este fellow en esa región. Bueno, en este caso voy a continuar. Bueno, en este caso, pues lo que nosotros podemos observar es que
pues está viendo no solamente un impacto a nivel local, sino eso, bueno, a mí me motiva muchísimo esta parte de que pues hay más profesores que están comprometidos, ¿no? No solamente aquí en Latinoamérica, sino a nivel global, y es en el caso de este FED Fellow de la cohorte 2022, de la cohorte africana en Uganda, que él organizó, bueno, él hizo un taller, ¿no? También para profesores, y es un tema, bueno, algo muy particular porque era un contexto con bastante limitantes donde, bueno, pues los profesores tenían que compartir también computadores para que pudieran capacitarse en cómo usar simuladores FED y además utilizaban micropaneles solares, ¿no? Entonces estamos hablando de que tenían recursos bastante limitados, sin embargo, al menos en las imágenes nosotros podemos ver que los profesores estaban muy entusiastas en poder aprender y cómo poder enseñar ciencia a través utilizando los simuladores FED, ¿no? Entonces, eso es pues muy motivante y muy alentador de las cosas que nosotros podemos hacer y todo, solamente son unos ejemplos, los escogí al azar, no crean que porque tengo preferencia por alguno de ellos, simplemente me parecieron muy alentadoras de el trabajo que están haciendo mis compañeros FED Fellows en sus respectivas residencias, pero si nosotros pensábamos que nada más esto se aplica en países de vías de desarrollo, la verdad es que no. Todos estamos unidos por la ciencia de alguna manera y eso es lo maravilloso, por lo cual promuevo mucho la educación STEM, porque a través de la ciencia se habla un lenguaje universal, ¿no? Y entonces a través de la ciencia también nosotros podemos hacer lazos con otras naciones o entender el mismo fenómeno desde distintas regiones del mundo. Y eso es algo que a mí me apasiona por las razones que decidí estudiar ciencia. Y este caso es la historia de éxito de algunos profesores, también fellow, a través de otra iniciativa que se está trabajando en Reino Unido. Y ellos también están aplicando capacitando profesores para que ellos aprendan a utilizar simuladores FED, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una imagen de David que está mostrando principios de óptica utilizando un simulador FED, o en el caso de Callum, que está capacitando a otros profesores en Reino Unido para que aprendan a utilizar simuladores FED, ¿no? Y entonces, para que veamos todos que no solamente en países que estamos en vías de desarrollo o que tenemos rezagos, pues sirven los simuladores FED, ¿no? Que muchas veces dicen, no, pues pues es solamente para países que están en crecimiento. No, todos tenemos mismos problemas de aprendizaje, ¿no? Y entonces, a través de este tipo de simuladores, ¿no? Como lo maravilloso que puede ser FED, entonces podemos también entrelazar lazos y poder comunicarnos también con otros profesores. Y es, para mí, por ejemplo, yo luego le digo a mis estudiantes, pues este simulador, bueno, pues lo que tú estás entendiendo, como lo estamos explicando, también lo puede entender otro chico que está en África, otro chico que está en España, otro chico que está en Singapur, otro chico que está en Inglaterra, ¿no? Todos estamos conectados a través de este mismo simulador. Y entonces, pues a mí eso me parece maravilloso y eso es lo maravilloso también de la ciencia, ¿no? Que podemos conectarnos a través de ese lenguaje que podría ser universal si nosotros trabajamos en ello. Y bueno, no me gustaría dar una conclusión, sino más bien como una reflexión, que bueno, uno, apostar a la educación STEM puede ayudarnos a reducir las brechas entre países. Lo otro es que el enfoque favorece la vinculación de todos los actores y se convierte en una herramienta de reconstrucción de tejido social y sobre todo FED. FED es un gran aliado para poder lograr esta transformación. Y bueno, estos son mis datos de contacto y estoy a espera de cualquier pregunta que ustedes quieran y trataré de responderla con mucho gusto. Muchísimas gracias. Tenemos la primera pregunta. ¿Hay simulaciones para niños de preescolar? Yo he utilizado algunas, pero no he explorado ninguna que sea para niños de preescolar. Gracias. Sí, bueno, las simulaciones, yo no he trabajado con simulaciones para niños, soy honesta, soy más de nivel universitario, pero sí, si nosotros nos vamos al sitio web, permítanme, sigo transmitiendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Siguen viendo Sí, mi está pantalla? tu pantalla. Sí, ajá, si nosotros nos vamos, buscamos un simulador, por ejemplo, no sé,
matemáticas que me decía, ¿no? Matemáticas. Vemos tu Entonces, presentación. perdón. Y de hecho tenemos a dos personas, no sé si es la misma, que sí hay simulaciones para preescolar. Ajá, ya logran ver la pantalla de FED. Sí, ya se ve. Sí, sí, incluso aquí podemos, si nosotros nos vamos, bueno, esta es la página de FED, ajá, si nosotros nos vamos a simulaciones, por ejemplo, voy a poner matemáticas, nosotros aquí vamos a tener en nuestra parte izquierda, pues por temática. Aquí, por ejemplo, pusimos matemáticas y aplicaciones de la matemática. Si voy a nivel de grado, puedo tener nivel primaria, seleccionar el grado que yo quiero. Sin embargo, por ejemplo, si yo selecciono esta, ¿no? Hay en algunos recursos para profesores, si yo exploro aquí, bueno, aquí hay que registrarse, ahorita no he entrado a mi sesión, pero vienen algunas actividades por grado. Aquí, por ejemplo, puede decir, ¿no? Entonces está en el idioma, la asignatura y es una actividad guiada, ¿no? Entonces, se puede también identificar por grado, ¿no? Aquí también, y hay otros FED Fellows y otros profesores que están trabajando a nivel primario, perdón, a nivel preescolar, que están trabajando ya algunas actividades. Ajá, pero sí, supongo que en algún punto van a subir mis compañeros sus actividades al sitio web y supongo que también nos van a mandar como el correo a todos los que estamos inscritos en la página de FED para que los podamos estar revisando. Sí, o si gusta mandarme un correo electrónico, yo puedo compartírselos a mis compañeros para que ellos nos digan las actividades que están diseñando y quizá puedan compartirla. Bueno, yo les comento que en mi caso yo he utilizado la de lanzamiento de proyectil con niños de preescolar. También depende de cómo lo vayas planteando la actividad, no con temas tan elevados, pero el lanzamiento de proyectil también lo puedes utilizar en preescolar. Tenemos otra pregunta. ¿Qué ve usted de usar STEM y STEAM, con A y sin A? Perdón. Repito, ¿qué ventaja ve usted de usar STEM sobre STEAM? Particularmente yo no hago alguna distinción. Se supone que STEAM es un poco más humanizada. Sin embargo, como yo he enfocado más mis esfuerzos hacia la parte de educación en términos de física y de química, yo no hago ninguna distinción hasta el momento, pero sí hay colegas que sí lo hacen un poquito más humanizado en estas áreas, ¿no? En mi caso, yo no hago la distinción, claro, pero sí hay gente que sí trabaja en términos mucho más humanizados estos temas. Yo lo hago así porque a nivel que yo trabajo, que es a nivel universitario, pues a mí me ha funcionado, ¿no? Manejarlo nada más como STEM, ¿no? Y he obtenido resultados. Pero eso no significa que no haya por ahí otras cosas que han trabajado ya gente y han tenido resultados muy buenos. Claro. Em, Al inicio de tu charla hablaste sobre educación de calidad y, y que era pues relacionado con esta prueba de PISA. Algunos de los docentes, o al menos en México, no tenemos mucha conocimiento sobre esta prueba. Sabemos que existe, pero ¿qué me recomiendas trabajar con FED para que yo pueda vincularlo con esta prueba? Pues repito, las pruebas van cambiando. La siguiente prueba que viene, que es la 2025, no solo va a evaluar la comprensión lectora, la matemática, ni la científica, sino también viene el idioma extranjero, que en este caso pues va a ser inglés, y también las competencias digitales. Entonces, yo creo que en ese sentido los simuladores FED pueden ayudarnos a
todo. En primero, desde el momento en que elaboramos una hoja de trabajo, muchas veces, y es algo que lo he comentado con otros colegas, incluso con estudiantes, no sabemos leer, ya no sabemos leer, ¿no? Entonces, eso es un gran problema porque a veces están las instrucciones o supongamos también compramos un producto, vienen los instructivos y preferimos ver el tutorial en YouTube antes que leer el instructivo, ¿no? Y entonces ya somos mucho más visuales. Entonces, en ese sentido, diseñar una hoja de trabajo también nos permite a nosotros poder desarrollar estas habilidades lectoras que nosotros ya estamos perdiendo, ¿no? Entonces, el momento que estamos tratando de contestar, también eso es una cosa, que si no sabemos leer, tampoco sabemos escribir, ¿no? Y entonces, ¿cuántos de nosotros nos hemos topado que en las respuestas, sobre todo cuando son a mano, nosotros vemos no solo faltas de ortografía, sino que eso sería como un segundo consecuencia, sino también errores en la sintaxis de la oración, ¿no? Que a veces viene la forma en que ya no se respeta cuál es el sujeto, cuál es el predicado, cuál es el sustantivo, sino se revuelve todo, y eso también nos puede ayudar. Ahora, en cuanto a la parte matemática y científica, bueno, un simulador se puede utilizar para enseñar varias cosas, ¿no? Un mismo simulador, ¿no? Hay algunos simuladores, por ejemplo, que se pueden enfocar más hacia la parte matemática, y ese mismo simulador se le puede dar un énfasis hacia la parte de física, ¿no? Entonces, eso me parece maravilloso, ¿no? En la parte también de que vienen esos de ciencia y matemáticas. En la parte de lengua extranjera, pues los simuladores también, pues podemos descargarlos en inglés, ¿no? Y entonces podemos hacer un juego, ¿no? Entonces los estudiantes pueden empezar a asociar las palabras que vienen ahí con su término en inglés, ¿no? Y de habilidades digitales, ahí sí yo no sé qué vayan a preguntar, pero yo creo que también va a venir muy relacionado a cuánto pueden interactuar con las nuevas tecnologías que están emergiendo. Entonces yo creo que en ese sentido los simuladores FED pues nos pueden ayudar a todo eso, a desarrollar todas esas habilidades para poder obtener un mejor puntaje. Mencionabas también que como docentes tenemos que ser una guía, ¿no? Para los estudiantes. ¿Puedo ser un buen guía para mis chicos? Ay, ahí, ¿cómo? Es una gran pregunta. Yo creo que tiene que ver mucho también, no solo nuestra autopercepción, sino también con el deseo de querer ser diferentes, ¿no? Tratar de ser disruptivo. Y es algo que es complicado de cambiar en un inicio porque por años hemos venido con la parte tradicional donde se centra en cómo el docente transmite ese conocimiento y el docente es el único que sabe, ¿no? Y a veces a muchos, incluyendo a mí, a veces nos da miedo cuando trabajamos con algunos simuladores porque empiezan a surgir dudas a estudiantes que a veces nosotros nunca nos hemos preguntado, ¿no? Y entonces dicen otra duda, ¿cómo va a ser un buen guía si yo no puedo resolver esas dudas, ¿no? Sin embargo, también se vale decir a veces no lo había pensado, déjame investigo y mañana lo platicamos, ¿no? Eso es lo que te puede hacer un buen guía también. Y con el paso del tiempo y la experiencia, pues ya vas pudiendo cada vez contestar esas preguntas. Que esa es la magia, y por eso me encanta utilizar los simuladores en mis clases, porque a veces no es que crea que sabe todo, pero por la experiencia que uno va teniendo, por los conocimientos que va adquiriendo, a veces no se llega a preguntar ciertas cosas, ¿no? Y que cuando el estudiante le pregunta y dice, ay, ¿esto por qué sucede? Y uno dice, ah, caray, eso no lo había visto. Y entonces ya uno empieza a asociar conceptos y también uno aprende, ¿no? Y también tratar de ser flexible, de que si a lo mejor el estudiante no lo está concibiendo exactamente como yo lo creo que debe ser lo correcto, pero dentro del margen de cómo está apropiándose el conocimiento, si lo está haciendo de la manera correcta, bueno, está bien, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? O sea, no, a lo mejor no tiene que ser exactamente la definición que antes se hacía, por ejemplo, los exámenes, ¿no? Defíneme qué es estequiometría, por ejemplo, ¿no? Y entonces uno decía, la estequiometría es esto y esto y esto y esto y el otro, ¿no? Y si uno se saltaba una palabra o un párrafo,
la respuesta estaba mal, ¿no? Entonces, es también aprender a ser flexible, cómo el estudiante lo está interpretando, que esa es una de las cosas. El otra vez me pareció maravilloso, que estaba con uno de mis estudiantes y me acuerdo que me dijo, doctora, ¿somos su hobby? Y volteé a ver y dije, ¿por qué crees que eres mi hobby, no? Y me dijo, es que siento que juega con nuestras mentes, ¿no? Y entonces me gustó mucho esa analogía porque precisamente estábamos trabajando con un simulador y entonces les había dado la hoja de preguntas, pero como estaban muy concentrados y no hacían, la hoja de actividades, perdón, como no hacían preguntas, yo no estaba, yo no sabía si efectivamente estaban comprendiendo el tema o no. Y entonces les empecé a hacer preguntas que no venían en la hoja de actividades. Y entonces se quedaban pensando y volvían al simulador y se quedaban pensando. Y entonces ahí fue cuando me dijo, es que usted juega con nuestras mentes, ¿no? Y entonces dije, no, no es que quiera jugar con sus mentes, ¿no? Sino más bien es que trato de entender por qué me estás dando esa respuesta, ¿no? ¿Cómo lo estás interpretando para ver yo a través de mis recursos si te puedo ayudar a guiar a que llegues a este resultado, ¿no? Y es un trabajo que lleva tiempo, no es fácil y sobre todo que en muchas regiones del mundo tenemos los docentes grupos muy numerosos y en particular en Latinoamérica que estamos más acostumbrados a que el docente es el guía de todo el grupo, ¿no? En otros países, por ejemplo, nada más llega un docente, da una clase para 200 o 300 estudiantes y el estudiante tiene que estudiar por su cuenta y buscar sus recursos, ¿no? Y países como los nuestros, donde el docente es el que va guiando a todo un grupo, y si a veces no nada más tienes un grupo, sino a veces tienes 4, 5, 6, 7, 8 grupos, entiendo que a veces puede ser cansado. Ahí se tiene que trabajar otras cosas también que ahí andamos viendo en cuestiones de políticas públicas, pero eh, no es un proceso sencillo, eso sí, pero, no es imposible, entiendo que pueda ser un poco cansado, pero desde mi experiencia, en algunos casos donde un tema es difícil y que me va a servir de base para el resto del curso, prefiero gastar un poco más de tiempo invirtiéndolo en que los estudiantes comprendan bien esa parte para que después me facilite el resto del curso, ¿no? Y entonces es un ganar-ganar de alguna manera. Y también nos divertimos, ¿no? Y alguna parte cuando decíamos de crear el ambiente, que cómo escojo el simulador, y decíamos crear el ambiente propicio para que el estudiante se sienta seguro al momento de interactuar, también me ayuda, porque al inicio están jugando, están viendo si su respuesta es correcta o no, empieza a generarse un ambiente de confianza y es mucho más probable que a futuro en el resto del curso se sientan más confiados en preguntar y ya uno les pueda responder, ¿no? Entonces sí, en particular a mí me gusta. Oye, tú has mencionado ahorita varias habilidades que como docentes tengo que desarrollar. Mencióname 5 habilidades que requiero para que una pueda trabajar con los simuladores y que también mi alumno, pues sí, realmente aprenda. A ver, uno podría ser tu propia personalidad, que pueda ser flexible, que eso es complicado. Eso yo creo que sería primero, la flexibilidad personal, ¿no? Que para poder. La segunda, la habilidad de escuchar, ¿no? Porque a veces los estudiantes dicen mucho, tanto con su silencio como en sus preguntas, ¿no? Entonces, esa sería la segunda que yo pondría. La tercera, estar abierto a probar distintos recursos, ¿no? Digo, los simuladores FET son maravillosos, pero también hay otros allá afuera. Yo sigo amando los simuladores FET por muchas cosas, pero también hay otras opciones. Eh, Tratar de transformarse a uno mismo en conducir a los estudiantes, en ser más guía, que eso es bien difícil, en ser más guía que en ser solamente un docente tradicional, que a veces por cuestiones de tiempo no se puede, pero ese sería como el cuarto, tratar de a ti mismo visualizarte más como un guía que como un docente de pizarro, ¿no? Dejar que los estudiantes empiecen a construir su propio conocimiento, que eso diría yo. Y la última sería también, bueno, ya tenía otra. Ay, pues no sé, me quedo con 4 ahorita, es que no se me ocurre otra en ese momento.
pues la capacidad de adaptación también, o sea, pues las generaciones de estudiantes van cambiando también. Yo creo que sería también importante la capacidad de adaptación. Ser consciente que a lo mejor esta clase que preparé hoy con este simulador, es muy probable que a lo mejor no me sirva con el siguiente grupo del siguiente año, porque las generaciones cambian y aprenden de manera diferente, ¿no? Entonces, también yo creo que eso sería muy útil. Oye, ahorita en México y en varios países está de moda esta metodología STEM, pero ¿cómo convencer a nuestros directivos de que esto es bueno? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me sugieres para llegar y, mire, director, yo sé que esto funciona, ¿qué hago? Bueno, eso sí, sí es como lo que mencionas, que sí se puso como un poquito de moda y todo el mundo habla de la educación STEM, educación STEAM, y luego nadie sabe qué es realmente, ¿no? Pero sí, sí se ha visto, o sea, en términos generales, se ha visto que si se tiene un enfoque eh, eh, basado en el método científico, sí se desarrollan ciertas habilidades, ¿no? Y estas habilidades tienen que ver con la discriminación de algunas ideas, ¿no? Un ejemplo concreto, ¿no? Vamos a las situaciones de COVID, por ejemplo, ¿no? El solo hecho de tomar la decisión de vacunarse o no vacunarse, ¿no? Y entonces, si nos vamos netamente por el método científico, entonces empezamos a, no netamente, pero sí, sí asociamos algunas ideas que sigue la metodología estén basadas en métodos científicos, pues vamos a tratar de buscar evidencia, buscar beneficios o eso, comparado con otra persona que no recibe este tipo de educación y pues cree más como, por ejemplo, es que es un poco complicado hablar, pero en México hubo una temporada que decían que la gente de COVID moría porque le quitaban el líquido de las rodillas, el líquido sinovial, ¿no? Y entonces se hizo un gran revuelo porque mucha gente llegó a creer eso, ¿no? Que la gente no estaba muriendo de COVID, sino estaba muriendo porque les quitaba el líquido de las rodillas, ¿no? Cuando pues se ha comprobado a nivel global que pues el líquido sinovial pues no tiene poder regenerativo o algo, ¿no? Entonces, a algunos nos parecía un poco, no, si bien no irracional, pero sí muy curioso, pero mucha gente lo llegó a creer, ¿no? Y también no se quería vacunar por lo mismo, ¿no? Porque decían, no, pues es que si voy y esto, me va a pasar esto, o me van a inyectar nanochips o cosas así, ¿no? Que es muy respetable la forma de pensar, pero también hay que ver de dónde viene eso, de qué pensamientos viene, ¿no? Y mucho tiene que ver con la educación. Y lo mismo, ¿no? Algo que tenga que ver con mi salud, en ese caso, se ha visto que si tienes evidencia científica con que respaldarlo, la gente es mucho más proactiva a tomar ciertas decisiones que sean beneficiosas para ellas en su calidad de vida, en su salud y en otros aspectos financieros incluso, ¿no? Entonces, eso es una de las grandes cosas que nosotros podemos decirle a nuestros gobiernos, a nuestras naciones, de que mira, sí, la educación funciona. La otra parte, pues viene también, pues, las pruebas de rendimiento académico, ¿no? Entonces, ves estos países, estos monstruos que han invertido, estas naciones, grandes cantidades de recursos, tanto en preparación de profesores, infraestructura, de laboratorios, de computadoras, de recursos didácticos, etcétera, y que ven, ¿no? Por ejemplo, China hace muchos años no tenía toda la infraestructura que tiene, y veamos solamente en las Olimpiadas. En las Olimpiadas es también un ejemplo no solamente de preparación de rendimiento físico, sino también de tecnología, ¿no? Entonces, todo lo que traen los atletas en su traje no es una playerita convencional que compramos en cualquier súper, sino hay tecnología en el desarrollo de eso, ¿no? Para la forma que transpiran, o por ejemplo los nadadores, ¿no? La parte física y mecánica, porque pues imagínense un nadador que se siente todo apretadito y como pescado, pues va a costar avanzar, ¿no? Entonces, o los corredores, ¿no? Que tienen, pues esos tenis, no, ahí hay mucha física metida ahí, ¿no? De forma en cómo corre el atleta, la suela de los zapatos, o en las bicicletas, ¿no? Pues que son de muchos materiales que son mucho más ligeros y más resistentes, etcétera. Hay mucha tecnología alrededor de ahí y ahora lo vemos, ¿no? Por ejemplo, China, pues ya desde hace muchos años es
pues el medallero número 1, ¿no? Se ha llevado a todos de oro, y tiene que ver mucho con la tecnología y la cantidad de recursos que invirtió en su educación, ¿no? Entonces, ahí es como una forma también como de decirle a nuestra gente alrededor de, pues voltea a ver a la ciencia. Sí, no creo que salve al mundo, el mundo es mucho más complejo, pero sí puede ayudar a hacer un ambiente mucho más equitativo. Mencionaste varios pasos para elegir la simulación o cualquier simulación. Tú comentaste que los simuladores me van a ayudar a la resolución de problemas. En sí, utilizando el simulador FED, ¿ya tengo esa habilidad como estudiante de resolver problemas o lo tengo que adornar con más cantidad de estrategias? Más bien depende mucho cómo docentes los guiemos, ¿no? Voy a hablar en caso particular de un libro que está ahorita bajo revisión, y me encantó una estrategia de un profesor que utiliza un simulador, el del proyectil, y lo asocia con la física del salto triple, ¿no? Y entonces lo asocia con lo que hace un atleta de su país. Y entonces, bueno, en el simulador, bueno, los niños aprenden, bueno, trayectorias, ángulos, etcétera. Y ahora él después dice, bueno, este conocimiento aplícalo para, les pone a su figura de su país, ¿no? De que es un atleta olímpico, y entonces es, ¿cómo ayudarías para que mejorara su rendimiento aplicando este conocimiento? Y entonces les crea una hoja ahí de actividades maravillosa, que espero que sí nos publiquen el libro, y con mucho gusto se los comparto con ustedes para que puedan revisar esa hoja de actividades. Y entonces los niños pues aplican ese conocimiento que aprendieron en ese simulador de trayectorias, de impulsos, de distancias, para trasladarlo qué sugerencias le harían al entrenador de ese atleta para que tuviera un mejor rendimiento, es decir, que saltara más lejos, ¿no? Y entonces dije, wow, qué maravilla, ¿no? Es como nosotros los vamos guiando. Igual en otros compañeros han hecho lo mismo, adaptar esos simuladores que aprenden las habilidades básicas, y después, al diseñar una hoja de actividades o alguna otra actividad complementaria, aplicándolo a un problema real, ¿no? Por ejemplo, otro compañero hacía algo referencia a los isótopos, que tenemos un simulador de isótopos en FET, ¿no? Y después él hace ya algunos ejercicios ya con, por ejemplo, la manta de Cristo, ¿no? Donde aparece el rostro de Cristo, y decir, bueno, ¿cómo asocias este conocimiento que tuviste en este simulador con esto, como para calcular edades, como para calcular pues otros conceptos mucho más complejos, ¿no? Ya aplicados a la vida real. Pero el conocimiento básico lo proveyó el simulador. Bueno, dio para poder obtener ese conocimiento. Y volviendo a esta metodología STEM, entonces, basado en la metodología, yo debo de seguir los pasos de la metodología STEM y en qué momento voy a utilizar mi simulador. Pues realmente va a depender muchísimo del docente, del grupo también, y también cómo haya planificado mi clase, ¿no? Entonces, a lo mejor puedo, depende de muchas cosas, del tema, del contexto, para algunos puede ser mucho más fácil introducir primero un simulador y decir no que jueguen, sino que trabajen sobre unas actividades, y después dice, esto se llama así, ¿no? Entonces, ya se asocia con un nombre, lo que a lo mejor aprendieron jugando, lo asocian con un nombre. Hay otros profesores, y depende del tema, se sienten mucho más cómodos, que dan una pequeña introducción de algunos conceptos, y después los vamos a comprobar con el simulador, que también es válido, ¿no? Entonces va a depender de muchas cosas, ¿no? Hay otros que prefieren ir como avanzando en las dos, un simulador, aprendemos un poquito cómo se llama, volvemos a jugar con el simulador, seguimos avanzando en la clase. Entonces, depende mucho del tema, de la habilidad propia del profesor, del grupo también, o sea, porque no todos los grupos se comportan igual, y pues del contexto. Perfecto. Ya estamos casi por terminar. No sé si alguien tenga alguna pregunta de los que están participando con nosotros en Zoom, o bien
que están participando en vivo, si tienen alguna pregunta. Los comentarios son que también hay inconvenientes con el internet. Obviamente, las simulaciones FED nos ayudan muchísimo. ¿Nos puedes ayudar y decirnos cómo puedo descargar una simulación? Sí, permítame. ¿Pueden ver mi página? Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, si yo voy a simulaciones, bueno, voy a escoger desde la página de los simuladores, voy a poner aquí química, nada más por cómo está. Entonces, primero me tengo que registrar en la página. Para registrarme, yo puedo ir a aquí, a esta parte donde aparecía el muñequito, registrarme. Ahorita no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, pero cuando yo doy clic aquí y me registro, hay una... bueno, voy a ver todas lo que tiene acá, pero no alcanzo a ver la... Acá está, descargas, ¿sale? Entonces lo puedo descargar aquí con este simbolito, ¿no? Y bueno, en este caso ya lo descargué, no fue necesario que me registrara cuando yo lo abro y lo puedo usar en mi computadora incluso sin internet, o en mi tablet o en mi celular. Por ejemplo, en pandemia lo que yo a veces hacía es que bajaba este archivo HTML, se los mandaba por correo a mis estudiantes y ya ellos desde sus dispositivos podrían utilizarlo. Entonces podemos hacerlo así. Sí. Voy con otro simulador, por ejemplo, de matemáticas. Este ejemplo, ¿no? Entonces igual, acá está el simbolito de descarga, doy clic aquí y ya lo descargó. Y ya puedo trabajarlo sin internet. No sé si tengan alguna otra duda al respecto. Tenemos comentarios que han utilizado las simulaciones. No, déjala, esa ya la había leído, perdón. Que excelente, gracias. Me parece muy sencillo y a la vez genial el uso de los simuladores. Es de Uruguay, Cristina, y enseña química y los simuladores los usa desde hace 3 años y son muy didácticos. No he encontrado, bueno, en el caso de preescolar, y serían los comentarios que tenemos también en Facebook. Tenemos excelente presentación, las desventajas y eso sería todo. Y ya estamos justos en tiempo. Olivia, de veras te agradezco mucho que estés con nosotros. ¿Algo que tengas que decirnos para concluir? Y pues no, solo agradecerles por su tiempo y bueno, pues yo sigo enamorada, soy fan de las simulaciones FED y si quieren encontrar, eso sí, me gustaría compartirles, pues a veces uno piensa que como docentes no podemos inspirar tanto como a veces pensamos que a lo mejor pudiera ser un político, un creador de contenidos, pero no sé si hayan explorado la página de FED, pero aquí en esta parte donde dice iniciativas hay algo que dice FED Global. Si le damos clic aquí, van a aparecer los alcances, algunos eventos y bueno, aquí por ejemplo aparecemos los que trabajamos, bueno, los que estamos colaborando en alguna de las cohortes, pero a mí en particular me parece muy inspirador esta parte que son las historias de éxito. Por si no los habían revisado, pues podemos darnos una idea de lo alcance de las simulaciones FED y cómo otros docentes están haciendo un cambio utilizando estos simuladores, ¿no? Entonces aquí pues viene pues muchos ejemplos y que personalmente a mí me inspiran a querer seguir trabajando con ellos y tratar de hacer un cambio en mi entorno. Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Y también incluir que si se quieren comunicar con alguno de nosotros, ahí están los correos, ahí pueden ver a todos los que han participado en las webinars, los pueden contactar para que platiquen con ellos o que les expliquen algo. Déjame ver, tenemos aquí un comentario. Excelente presentación, les felicito. Definitivamente estas simulaciones FED abren más línea de acceso al aprendizaje STEM a poblaciones con menos acceso. ¿Algo que quieras comentar? No, sí, efectivamente, sí, y lo decía ya al final de la presentación. Muchas veces
pensábamos que a lo mejor la simulación pues era nada más para países que estamos en vías de desarrollo, pero en otros países del primer mundo, por ejemplo en Inglaterra, todos ellos, que están fuertemente utilizando simulaciones FET, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues estamos conectados por algo, por tratar de comprender la ciencia, ¿no? Entonces, y definitivamente sí creo que nos va a ayudar a disminuir las brechas en muchos sentidos. ¿Está apagado el micrófono? Yo estoy bien emocionado hablando, ¿no? Les quiero compartir que la próxima webinar va a ser el 24 de abril a las 6 de la tarde. Va a estar con nosotros Diana López, que es embajadora de las simulaciones FED, y Eugenia Márquez, que ya también estuvo con nosotros, profesora de química. La webinar es Enseñando con FED, bases del aprendizaje por indagación con simulaciones FED. Si estás iniciando en esto de las simulaciones FED, te conviene ver esta webinar y todas las anteriores que hemos tenido. Y agradecemos tu tiempo, Olivia. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y por el tiempo y el espacio. Gracias a todos por estar con nosotros. Les agradecemos su tiempo y nos estamos viendo en la siguiente webinar. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Hasta luego, bonita tarde. Hasta luego.